només faig que pensar en tu. 4 mesos massa estables, ja no caic més en picat, però tampoc m'enlairo, se me'n van els cables. Tu em fas sentir el cor desubicat i miro d'encaixar amb algú, però ningú em fa sentir... Bon dia, això és Veus a SICOM, un programa de SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Rusafa Ràdio. Avui fem el programa Joan Fàbregas, al control d'àudio i imatge. Bon dia, Joan. Bon dia i bona hora. I jo mateixa, Verònica Soria. Us recordem que estem en directe en YouTube, Twitch, Facebook i que podeu participar al WhatsApp el 722 533 369. Esperem els vostres missatges. Avui tindrem dues entrevistes. En primer lloc, per parlar de l'Assemblea Popular de València contra les guerres, ja tenim així a María Ángeles Montesinos. Bon dia, María Ángeles. Hola, buen día. I a Daniel Greffen. Bon dia. Gracias, buenos días. I després també tindrem a Daniel Gascoy García, crític de cine, col·laborador del videoclip Stromboli, col·labora al cine d'estiu del Centre del Carmen i a la Rambleta i també així al barri de Rusafa. I bé, doncs anem a començar. Anem a presentar-vos primer María Ángeles Montesinos. És mestra jubilada del barri d'Orriols, és voluntària de l'associació d'Orriols Conviu, des de la qual estàs unida, no?, a l'Assemblea Popular de València contra les guerres. I Daniel Greffen, que també és metge jubilat i du molts anys a València també com a militant i activista contra les guerres, contra el militarisme i el rearmament. I en un context en el que vivim amb tantes guerres i tant de pressupost invertit en armes i en rearmar Europa, és un tema també que ara comentarem. I lo primer de tot seria presentar què és exactament aquesta Assemblea Popular contra les guerres a València. María Ángeles, conta'ns un poc què és. Vale. Bé, parlarem un poquet de l'inici de l'Assemblea. L'Assemblea Popular València contra les guerres naix en l'inici de la guerra d'Ucraïna, que nosaltres, per exemple, en el barri d'Orriols, només començar la guerra, començarem a eixir a la plaça i tenien la inquietud de veure què fer més a València. Varen trobar l'Assemblea Popular València contra les guerres i allí ens varen quedar, que és un col·lectiu antimilitarista ciutadà que està format per diverses organitzacions. Ja després si poseu ahí en l'Instagram tenim ahí, per a no oblidar-me de ninguna, però el MOC, Antimilitaristes, ATAC, Obrim Fronteres, Dones de Negre, la Plataforma per la Salut Mental, Orriols Conviu. Bé, nosaltres ja, diguem que ja també poden formar part a nivell individual, persones a nivell individual també, i varen començar a veure quin era l'objectiu de l'Assemblea. L'Assemblea té l'objectiu antimilitarista i també pensar en un món sense guerres. Si mireu a l'Instagram, n'hi ha un vídeo molt breu que se planteja. És possible un món sense guerres? Clar, podem pensar que molta gent diria ingenuïtat, utopia, però nosaltres estem ahí per la cura de la vida i per respectar el dret internacional, no a la guerra. Nosaltres des d'ací, gràcies per donar veu i convidem a que la gent que ens escolte vulgui vindre a l'Assemblea. L'Assemblea es reuneix una vegada al mes en el local d'ATAC, que també podeu veure-lo si poseu la informació. I des d'allí ens varen plantejar, primer varen fer una manifestació prou important al barri d'Orriols, que Daniel mateix va dir, anem allà al barri, que és on estem començant a veure què passa. En la meva opinió va estar molt bé, va ser molt potent, i després també varen fer-la a València, a la ciutat de València. Tot seria a partir d'Ucraïna. Varen fer concentracions, aquesta és la de Cuba, però anteriorment diguem que tenim les fotos d'alguna manifestació, d'alguna concentració, que nosaltres com el barri ja sabeu que és multicultural i treballem també de manera intergeneracional,
varen fer performance, vos vaig enviar una foto que tenim també a la mateixa plaça de la Verge, tenim ahí una concentració en performance, i això van ser les actuacions. Després l'Assemblea continua treballant, mira, ahí tenim... Sí, aquesta és la performance sí, que comentaves. Que esta va ser una altra crida d'Europa, i ahí estem en la onada de pau, el quadre, la pau és el camí, tot això. Que després a l'Assemblea el que fem és què actuacions podem fer? Pues una altra cosa molt important que hem fet ha sigut xerrades o presentació de llibres que normalment hem contactat principalment en gent d'atac. Hem volgut pensar el tema de la barbàrie que és fer la guerra i de la despesa militar, però en unes dades de gent que està... Que conega el tema perfectament. Exactament. I ahir hem presentat llibres perquè també n'hi ha una història, la nostra història de la humanitat és de guerra, no? És una cultura de guerra, però nosaltres, com també diguem, també la gent té que conèixer i sobretot les següents generacions, que és important conèixer la història del pacifisme, que no n'hi ha que oblidar-la, i ahí estem, i hem presentat llibres en aquesta temàtica. També hem participat en la Fira Alternativa, i després què va passar? Que va vindre la barbàrie de Palestina. L'Assemblea immediatament el que fa és unir-se, solidaritat en les mobilitzacions. I com sabem tots què va passar, que Ucraïna continuava en guerra, però ja van estar en el genocidi i va ser manifestació. Se van anar unint unes en les altres, i ara se trobem en la situació de que, clar, tot n'hi ha que anar manifestant-se, però tots els conflictes segueixen oberts. I després l'Assemblea, el que també ja té molt important, que també podeu llegir-lo, podeu mirar el manifest. El manifest, que ara, si volem, podem parlar un poc del manifest. Si vol, Daniel, comentar alguna cosa sobre el manifest o sobre lo de la campaña de Cuba también, sí. Comienza pero en Huigues. Sí, bueno, hay mucho que hablar, y tenemos un tiempo limitado. Claro. Yo pienso que vivimos una situación, pues, de las épocas con más riesgo para la población sobre guerras, y un cambio en la política internacional. Cambio en la política internacional, que las reglas del derecho internacional se están incumpliendo. En Gaza estamos asistiendo a un genocidio del pueblo palestino, una limpieza étnica, y desde que se lleva a cabo recientemente, desde octubre de hace casi 3 años, ese conflicto ha eclipsado otros conflictos y otros problemas que había, ¿no? Claro, porque ahí estamos hablando de un genocidio, que es el acto, digamos, de mayor envergadura en cuanto al sufrimiento a la población civil, el objetivo de exterminar a un grupo, a una población por su origen, por su religión, por su etnia, y está aconteciendo ahí, ante un derecho internacional que desde el año 1948 condenaba no nada más el realizar genocidios, sino el ser neutral ante eso. Ser neutral ante un genocidio es tomar la parte del agresor, del que comete los crímenes contra la humanidad. Y hoy por hoy, pues Israel es el Estado que está haciendo ese genocidio, entonces que una asociación humanitaria israelí dice que es nuestro genocidio. Hay otros genocidios en la historia y esto acá está aconteciendo. Nosotros hemos apoyado el movimiento resistente de solidaridad con Palestina y eso ha eclipsado otras, digamos, actividades que estábamos desarrollando. Actualmente estamos asistiendo también, no está solucionado el tema del genocidio, pero sí las bombas siguen cayendo sobre la población de Gaza, pero con más cuentagotas. Siguen asesinando gente, personas, gazatíes, en donde tenemos que ver que
más del 50% son niños, el 30%, y otro un porcentaje importante son pues gente mayor y demás. El objetivo fundamental de estos ataques es la destrucción de un pueblo, la destrucción de una cultura, la limpieza étnica. Y esos son crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad que son reconocidos por las Naciones Unidas. Sin embargo, no se están haciendo, digamos, no solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Frente a un asesinato, frente a un genocidio, las palabras no bastan, sirven las sanciones. Bueno, eso es lo que está aconteciendo. Nosotros hemos ido, digamos, como miembros de la Asamblea, a todas las movilizaciones por solidaridad con Palestina, pero ese problema eclipsaba a otros. Hoy, pues, esos problemas están presentes y aparecen ya en primera persona. Después de Irán, la guerra de Irán, que está sufriendo el Líbano, la población del Líbano, con miles de muertos y con, en fin, una invasión con toda la de esta destrucción masiva y planificada de infraestructuras civiles, que arroja más de 1 millón de libaneses que están teniendo que emigrar, que inmigración interna, pero tienen que salir de sus casas y domicilios. Irán, que está recibiendo, digamos, las amenazas y las bombas de Estados Unidos. Y nosotros aquí no defendemos a gobiernos concretos, sino a la Asamblea, sino defendemos el derecho a cada país, a cada nación, a decidir la política que hacen. Es decir, el poder de decisión no es de la mano del imperio de Estados Unidos o de Rusia, sino de la propia población del país que tiene que dictaminar qué hacen, cuándo lo hacen y cambiar a los gobiernos que no lo merecen. El tema ahora, estamos centrándonos en 2 cuestiones. Primero, en Europa estamos asistiendo a un rearme. Parece ser que se aleja el objetivo de la transición verde y ahora está la transición hacia una economía de guerra, con un plan de rearm Europa que destina 800.000 millones de euros a subvencionar la industria militar, a potenciar los ejércitos y a potenciar una industria de muerte. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos por la paz y por la defensa de los derechos de los pueblos a decidir su destino y a respetar la soberanía de cada uno. Respetar la soberanía de cada uno es fundamental. Entonces, en este sentido, nos hemos unido a una iniciativa europea que ya lleva 1 año, cuando el plan de la Unión Europea, Rearm Europa, con estos 800.000 millones de euros, procuraba pues, destinar y hacer reflotar pues, y crecer el gasto militar. Un gasto militar que se detrae de otras prestaciones, es decir, lo que va a un sitio se quita de otro. Mientras que en España el gobierno actual dice que no va a haber recortes, en principio los créditos para industria militar y para el ejército tienen que salir de un lado. Y ahora no nada más están los créditos, estos 800.000 millones de euros de Europa, sino que están diciendo que el gasto militar no va a contemplar como déficit. Por lo tanto, nos podremos endeudar sin apariencia de endeudamiento, mientras la gente está con condiciones, con relación a sus condiciones vitales, está sufriendo un deterioro. Hemos asistido a una huelga muy importante en la educación, en donde dicen que no hay dinero para educación. Estamos asistiendo a un problema en sanidad con listas de esperas interminables. Estamos sufriendo los pensionistas una amenaza que dicen que los pensionistas estamos viviendo demasiado bien y que el estado del bienestar no puede sufragar unas pensiones que nos hemos ganado con nuestro trabajo anterior. Por lo tanto, en Alemania, en Inglaterra, ya hay recortes para alimentar a la industria de la muerte. Y aquí estamos en contra. Entonces, nos hemos sumado a la campaña europea que se llama Stop Rearm, por la Europa del bienestar y no la Europa de la guerra. En ese sentido, hemos organizado una charla que va a venir un compañero de Barcelona, Pere, para hablar sobre el tema de el militarismo, la amenaza de guerra y qué tenemos que hacer. El título de la charla es España, Europa y el militarismo. Eso se realizará en el local de ATAC
el próximo martes, día 16 de junio, a partir de las 7 de la tarde. Eso es una de las actividades que hacemos, información y formación para la gente. Y segundo, la acción. Hemos convocado una concentración como movilización contra el rearme europeo, que nos hemos sumado a muchas ciudades que en Europa ya están planificando, organizando movilizaciones, que va a concentrarse, por un lado, en una manifestación que ya han apoyado pues, centenares de organizaciones en Bruselas, para demandar no a los presupuestos de la guerra, sí a los presupuestos de la vida. No aumentar el gasto militar y sí aumentar el gasto en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y ese acto que vamos a hacer aquí, esta concentración, va a ser en la Plaza Tetuán a las 19:30 el próximo jueves. Y ahí esperamos, pues, primero, que la gente comprenda que estamos en una situación crítica ante la humanidad. Todo lo que es apoyar la espiral de rearme, militarización, aumento del gasto militar, nos aboca a una cultura, digamos, que torna enemigos a gente de otros países, y nos acerca más al momento de la guerra. Porque la guerra no se inicia con el primer disparo, sino con el aumento de presupuestos militares. En ese sentido es muy importante que la ciudadanía tome parte. Es un tema muy importante, es un tema tan importante que no podemos dejarlo en manos de los gobiernos, sino que la ciudadanía tiene que responder, tiene que ser protagonista de esto. En ese sentido estamos. Por otro lado, y para finalizar, que me estoy enrollando mucho, perdonen. Pues nada, está muy interesante. Estamos haciendo, también apoyando la iniciativa Rumbo a Cuba. Cuba está atravesando una situación dramática en donde están con una crisis en donde podemos darnos cuenta si pensamos que la población vive pues apagones que duran 20 horas o 23 horas de forma diaria, en un país con un clima tropical, en donde los alimentos en la nevera se echan a perder, no puedes recargar tu móvil, las ambulancias no tienen combustible para salir a avisarlas, digamos, a recoger las urgencias. Los hospitales tienen que suspender la diálisis, tienen que quitar la radioterapia de pacientes con cánceres porque no tienen energía eléctrica. La basura no se puede recoger. Y entonces estamos en una situación dramática. Esa situación dramática no es por un huracán, es por un bloqueo que lleva ya 6 décadas en Cuba y se ha agudizado últimamente, en enero, con una orden ejecutiva de Trump diciendo que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que es un país terrorista y que por eso no pueden recibir ni un, balón de petróleo, ni un barco. Desde enero solo ha llegado un barco ruso que han permitido atracar en puerto de Cuba. Y por eso están en una situación que no tienen depósitos. Los vuelos de Iberia a Cuba se han tenido que suspender, así como otros porque no hay gasolina o el combustible para los aviones. En ese sentido, hemos hecho una campaña que se ha iniciado hace mes, en mayo, para llevar un equipo fotovoltaico a un hospital de La Habana, para que los cuidados intensivos, los cuidados intermedios y el laboratorio, si tenemos suficiente dinero, que está nutrido por las aportaciones de la ciudadanía, pues pueda ser transportado y trasladado a La Habana, a este hospital de pediatría. Esto es una gota de agua en un océano de necesidades y por lo tanto no nada más llamamos a que estemos conscientes de esto, sino que estamos permitiendo esta situación, haciendo que los gobiernos acepten leyes estadounidenses en un carácter extraterritorial. Por lo tanto, por ejemplo, la cadena Meliá ha tenido que cerrar sus hoteles, está trabajando a mínimos porque tiene amenaza de embargos por Estados Unidos. Es decir, una empresa española no puede continuar sus negocios, es decir, porque Estados Unidos con una ley propia amenaza embargar bienes, amenaza que los bancos que le presten dinero a Meliá para hacer las obras en sus hoteles en Cuba, pues también tengan problemas. Por lo tanto, estamos en situación de que Cuba está en un asedio medieval
en donde no han todavía sonado bombas, pero están en un asedio en donde impiden la entrada de alimentos. La ONU tiene un cargamento de 20.000 toneladas de ayuda, medicamentos y alimentos de primera necesidad, y no pueden llegar a puerto de Cuba porque Estados Unidos no lo permite. O sea, una emergencia humanitaria de la ONU es impedida por la acción unilateral de un país, Estados Unidos, que piensa que América Latina y el Caribe es su patio trasero y que puede imponer cambios en sus gobiernos. En la iniciativa Rumbo a Cuba no plantea la defensa del gobierno cubano, como así tampoco en Irán. Lo que queremos es que cada país respete la soberanía. El derecho internacional hace obligatorio el respeto a la soberanía de cada país, a decidir, a no intervenir en los asuntos internos. Porque hemos visto que los derechos humanos no vienen con las bombas, no vienen con las invasiones, sino vienen con la movilización de los pueblos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Y en ese sentido pensamos que estas dos propuestas, una a nivel europeo y otra a nivel de solidaridad internacionalista con América Latina, con Cuba en este caso, pues son necesarias. Que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de que no nos resignamos a que los mandamases, a los Nerones actuales, hagan y deshagan a su antojo, porque en eso hay vidas humanas, hay condiciones de existencia de los pueblos que tenemos que respetar. Y si hemos avanzado después de la Segunda Guerra Mundial en condenar el genocidio, hoy más que nunca tenemos que rememorar lo importante que es actuar. Ser indiferentes, ser neutrales es ponerse del lado del agresor. Y nosotros en ese sentido llamamos a la solidaridad. Pues perfecte. Moltes gràcies. Bé, jo ja poc més que afegir. L'únic, bueno, sí que recordar totes aquestes iniciatives, al final el que comentaves de que és una gota, però que al final si els governs no fan res, o inclús els que fan és al contrari, és per obstaculitzar el que està ajudant la gent, totes aquestes iniciatives ciutadanes són les que finalment poden aconseguir millorar la vida de la gent, encara que siga a xicoteta escala, qualsevol ajuda i qualsevol canvi és benvingut. Així que l'últim, recordar, bueno, si vols afegir alguna cosa, Maria Ángeles, i recordar també les iniciatives. A veure, volia comentar en lo de esta història que tenim de la cultura de la guerra, algo molt perillós que és com n'hi ha països que ja estan tornant al servici militar obligatori i trobo que la població és molt important perquè ara mateix hem viscut estos dies la vaga tan gran de l'educació i és veritat que tenim moltes coses com lo de l'educació, la sanitat, l'habitatge, que també va ser molt gran la manifestació. La gent també estem en un moment de cansanci, però jo anime a que vinguen a aquests tipus de mobilitzacions perquè tot això que estem parlant, educació, sanitat, habitatge, serveis socials, bé, tot està relacionat i més diners en despesa militar repercuteix en tot. I la gent jove té que mirar que el que estan promovent els governs és en Europa aquesta crida per a què és, perquè ens mobilitzem, perquè la crida a fer una altra vegada el servici o a dir la necessitat de la guerra o de que tu veges que és necessari que tingues un enemic i se deshumanitza i després també el problema que provoquen les guerres en el medi ambient. O sigui que, no sé, animem, convidem a que la gent s'unisca a aquestes iniciatives que són molt importants. Sí, que al final pareix, sempre que se parla de la guerra o dels conflictes, pareix una cosa que està molt llunyana, que no ens afecta, però realment, com estàs comentant, ens afecta diàriament. Menys d'inversió en els serveis públics, problemes també econòmics perquè també pugen els preus, hi ha problemes d'abastiment en determinats productes, el problema de la vivenda... Al final sí que afecta en el dia a dia de les persones i també el de que veure enemics també m'apareix un tema molt important perquè moltes voltes en aquests conflictes se polaritza molt a la població i crec que el que tenim que intentar entre tots és baixar a terra i pensar que no n'hi ha enemics, que són persones en un altre país que tenen els mateixos problemes que nosaltres i que el que hem d'intentar és reconciliar i oblidar-nos dels conflictes.
Sí, i també diria, per exemple, que ens dona la seguretat. O sigui, la seguretat de la dona que tu te poses malalta i te puguen atendre. Exacte. Això també és seguretat. O que tingues una vivenda. Sí. O que pugues menjar. O sigui, què és la seguretat? N'hi ha que plantejar-se. Sí, bé, pues, per finalitzar anem a llegir que ens ha enviat alguns missatges. Tenim No a la guerra, Mónica, de Argentina. El bloqueo a Cuba es una vergüenza mundial y Europa hace décadas que mira para otro lado. Carlos. Saludos a la mesa. Un tema importante el de hoy. Concienciar es la palabra que debemos repetirnos a diario. Carmen de Málaga. Se quieren quedar con todo y si no ponemos freno a este atropello será una catástrofe y España no va a poder escapar de este plan. Saúl, de Valencia. Bé, doncs, jo crec que resumíssim bé el que estàvem parlant. Bien, nada, agradecer primero que nos han dado la voz, que el discurso oficial en general no recalca la importancia de la conciencia, la información y la participación de la ciudadanía en esto. Primera cuestión. Segundo, recordar las consignas, presupuestos militares para escuelas y hospitales. Hoy Sí. es una necesidad, como lo fue ayer y como lo será mañana. Y tercero, pues necesitamos informarnos, necesitamos formarnos, reflexionar colectivamente, organizarnos y movilizarnos. Ese es el mensaje. No nos resignamos a la situación actual, porque estamos en una deriva, a una espiral que nos acerca a la guerra. Están diciendo que en 4 años entraremos en guerra con Rusia. Es decir, y eso lo hacen autoridades de la Unión Europea y de la OTAN. Por lo tanto, frente a ese discurso que genera un ambiente, que los tambores de guerra no nos hagan sordos a las necesidades de que se escuchen otras voces, que se crea otro clima, un clima de convivencia, de paz y de respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido os invitamos a todas y a todos a participar. Muchas gracias a Radio Rusafa por ofrecernos este espacio. Gracias, Verónica, por dejarnos participar y no cortarnos. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres, sempre és un plaer sentir. I bueno, recordem el dia 16 la xerrada i el dia 18 la concentració. Us esperem a tots allí i moltes gràcies. Gracias. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. Allà al fons queda la mort i pel mig no proven sort. Els que parlin de nosaltres no sabran els nostres noms, els mediocres del mes, els que no tenen res. Premi de consolació, pastilles antiestrès. I et voldran vendre els cursos d'un senyor que té músculs que et faran ser millor. I perdràs els escrúpols i és un dia de merda amb un horari de merda que no sé on trobarem el nou pare d'hivern. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. Allà al fons queda la mort i pel mig no proven sort. Dormir 8 hores al dia, menjar sa fer molt esport, meditar pel matí i abans d'anar a dormir. Mentre t'enratlles rialles i una copa de vi. I ara ja només busco poder ser com un musclo i tancar-me dins la closca quan venen aquests burros. I és un dia de merda amb un horari de merda. Sac una nota al peu que no llegeix ni Déu. Amb la cara ben pintada.
faig que pensar en tu. 4 mesos massa estables, ja no caic més en picat, però tampoc m'enlairo, se me'n van els cables. Tu em fas sentir el cor desubicat i miro d'encaixar amb algú, però ningú em fa sentir el que em feia sentir tu. Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arriba.